Continuamos con los tipos de entrevista. Ya hablamos sobre la entrevista a nivel cognitivo, pero ahorita hablaremos también sobre la entrevista a nivel emocional. Y para tener claridad sobre el concepto que estamos manejando, tenemos que entender que el pensamiento es el que motiva las emociones y los sentimientos, y ambos, tanto las emociones y los sentimientos, determinan el comportamiento. Entonces, cuando hacemos una entrevista de este tipo, nos basamos en que el pensamiento y el comportamiento de las personas es motivado por las emociones y los sentimientos. Ahora, necesitamos mencionar los puntos más relevantes en el desarrollo de una entrevista. Y el primer punto es que necesitamos tener claro y establecido cuál es el objetivo que vamos a alcanzar o que pretendemos alcanzar con la realización de una entrevista. Entonces, al realizar una entrevista no es únicamente entrevistar a la persona porque sí, sino que debemos perseguir un objetivo a través de ella. Ahora, es necesario también que se prepare con antelación. Usted no puede estar pretendiendo tener una entrevista con una persona si usted no se ha preparado con antelación y con anticipación y ha preparado la línea de su entrevista. Dentro de eso, necesitamos mencionar que para cuando usted realice una entrevista necesita evitar los distractores. Y no debemos debatir con el entrevistado porque estamos siendo los entrevistadores de una persona. Únicamente nos limitamos a escuchar y hacer las preguntas pertinentes para que se genere nueva información en la interacción con el entrevistado. Debemos establecer el resumen del objetivo, ¿verdad? En una frase, ¿qué es lo que usted quiere alcanzar? Es importante también tomar en cuenta el tono de la voz. No debe de gritar o no debe de hacer la entrevista con una voz demasiado baja, porque entonces el entrevistado no va a percibir la información o va a volverse incómodo en el proceso. Debe cuidar el rapport. El rapport ya es una terminología que usted ha utilizado en estos años y entonces debe cuidar esa relación que va a estar estableciendo con su entrevistado. Debe cuidar el lenguaje no verbal. Regularmente cuando nosotros nos encontramos en una conversación, no medimos ese tipo de cuestiones. Sin embargo, sí debemos estar conscientes que debemos cuidar nuestro lenguaje no verbal. Por ejemplo, si cruzamos los brazos, ¿qué tipo de información le estamos dando a nuestro entrevistado? Probablemente le estamos dando la información de pertenecer a una línea y que usted con sus brazos está bloqueando la comunicación que pueda existir con el entrevistado. Además, necesitamos tener contacto ocular y ahorita es tan importante tener esta característica desarrollada porque nos hace estar en buena relación con las personas. Entonces debemos cuidar ese contacto ocular que debe existir entre el entrevistador y el entrevistado. Debemos aprender a desarrollar este saber estar en silencio. Cuando estamos en una entrevista no nos están preguntando o nos están consultando sobre alguna cuestión, nos están contando cuál es la experiencia vivida por la persona a quien estamos escuchando. Y las mujeres probablemente tenemos un poco de problema con eso porque nos encanta hablar. Entonces necesitamos aprender esta habilidad.
Como entrevistador, necesitamos dirigir al entrevistado para que vaya encontrando sus propias respuestas. Y bueno, en estos modelos entre la consejería y orientación, usted debe entender que muchas veces la respuesta la persona la va a encontrar adentro de ella. Sin embargo, tenemos que saber dirigir esa entrevista para que nuestro paciente vaya encontrando sus respuestas. Además, debemos hacer descansos breves y tomar notas sin perder el contacto visual con nuestro entrevistado. Es necesario que como entrevistador nosotros tengamos ciertas características. La primera es que necesita realmente ser auténtico, mostrar esa empatía, que es la tercera característica con la persona que usted está entrevistando, y ser auténtico, preocuparse genuinamente por la persona. El tercer elemento es el respeto. Usted debe dirigirse con respeto a la persona a quien usted está entrevistando y respetar sus puntos de vista sin que ello afecte su consejería u orientación. Debe tener concreción. Usted debe ser muy puntual en lo que está tratando de reconocer o tratando de formular en pregunta para conocer ciertas situaciones. Personalización se refiere a que usted no vaya a intervenir con sus experiencias la entrevista que esté realizando. Y por último, existe ese componente emotivo de la autorrevelación. Es decir, si el paciente le da una información, usted debe percibir todos los elementos necesarios que también la persona mencione en su entrevista. Por último, en este modelo es necesario que conozcan los enfoques dentro del counseling. Ya más adelante pues iremos aprendiendo cada uno de ellos. Pero por lo pronto es necesario que usted sepa que parte de los enfoques de este modelo existen los rasgos y factores, existe el enfoque conductista, el psicoanalítico, el de Carl Rogers y la tendencia humanista, y por último el análisis transaccional, la logoterapia y enfoque existencialista y los enfoques cognitivos. Ya posteriormente estaremos estudiando cada uno de ellos. Por lo pronto, estas son las características más relevantes del modelo. Le animo a que pueda leer su libro para conocer mucho más acerca de este modelo.